Ecos de una vida humana capítulo 16. El recuerdo que no debía recordar. La habitación de Zoe era amplia y silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Las paredes claras y altas reflejaban la luz tenue de una lámpara de mesa, creando sombras suaves que se deslizaban por los muebles de madera oscura y los detalles elegantes propios de una mansión antigua. Cortinas pesadas enmarcaban las ventanas, dejando pasar apenas el resplandor frío de la luna. Zoe dormía profundamente sobre la cama, hundida entre las sábanas blancas y arrugadas. Su cuerpo estaba ladeado, recogido de forma instintiva, como si incluso en sueños mantuviera una ligera guardia. Su respiración era tranquila, regular, y su rostro por una vez no mostraba tensión ni dureza, solo una calma vulnerable. Para dormir llevaba una pijamada sencilla y funcional, muy acorde a ella. Vestía una camiseta sin mangas de color negro, ajustada pero cómoda, que dejaba al descubierto sus brazos. La tela era ligera, pensada más para moverse con libertad que para lucir elegante. Combinaba con un short corto del mismo tono oscuro, sin adornos innecesarios, lo justo para permitirle descansar sin sentirse atrapada. Aún conservaba los guantes sin dedos puestos, como si se los hubiera olvidado o como si quitárselos del todo fuera algo que su mente no le permitía ni siquiera al dormir. Cerca de la cama, en el suelo, descansaban sus botas y parte de su ropa del día, abandonada sin orden, prueba de que el cansancio había sido más fuerte que cualquier hábito. En ese instante, rodeada de lujo y silencio, Zoe dormía ajena al mundo, vulnerable de una forma que casi nadie tenía el privilegio de ver. A excepción de una persona. El sonido de una puerta que se abría y se cerraba se escuchó en la quietud de la noche. Zoe, aún somnolienta, miró para ver quién había entrado y vio a su hermano menor mirándola con timidez desde el umbral. Con un suspiro resignado, le dijo: «David, ya eres grande para estas cosas», se quejó Zoe. El niño la miró molesto, fingiendo enojo con los brazos cruzados. «Mou, Zoe. Mi nombre es Dennis, no David», replicó él, irritado. «Di lo que quieras. Yo siempre te llamaré David», respondió Zoe, sin poder evitar burlarse un poco. Dennis dejó de fingir molestia y miró a su hermana con súplica en los ojos. «Por favor, Zoe, yo no puedo dormir», confesó, bajando la voz. «Sé que soy mayor, pero tengo miedo. Miedo en nuestra propia casa». Aparte de Zoe y Dennis, no había nadie más en la casa. Ni siquiera sus padres estaban. Casi siempre se encontraban de viaje por negocios. Por eso, el hermano de Zoe le tenía miedo a quedarse solo en aquel silencio tan grande. Cuando era pequeño, alrededor de los 4 años, Dennis solía refugiarse en la habitación de Zoe para dormir a su lado. Con el tiempo, había logrado superar, o al menos dominar, ese temor, y ya rara vez acudía a ella por las noches. Pero aquella era una de esas ocasiones excepcionales. Al ver la mirada suplicante de su hermano, Zoe dejó escapar un suspiro. «Está bien», cedió. «Puedes dormir conmigo». Al oírlo, Dennis se deslizó rápidamente bajo las sábanas junto a ella y se acomodó. «Que tengas dulces sueños, David», le susurró Zoe. Él bostezó, exhausto por la lucha contra el insomnio, y empezó a hundirse en el sueño. «Dulces sueños para ti también», musitó, ya casi dormido. «Te quiero, mamá». Con esas últimas palabras, Dennis se quedó profundamente dormido. Zoe, al escucharlo, guardó silencio durante un largo momento. Luego, con ternura, acarició su cabello y le dio un suave beso en la nuca. «Yo también te quiero, David», susurró. Después, rodeó con uno de sus brazos el cuerpo pequeño de su hermano, cerró los ojos y esperó a que el sueño la reclamara a ella también. A la mañana siguiente, Zoe preparaba el desayuno. Una pila de panqueques, un bol lleno de fresas para los dos y jugo de naranja recién exprimido. Mientras cocinaba, su hermano menor, David, jugaba contento con su robot de plástico, alejado de pantallas y teléfonos. A Zoe le gustaba verlo así. Prefería que usara su imaginación antes que caer en el hábito de otros niños de hoy. Con una sonrisa afectuosa, lo llamó. «Muy bien, David, hora de comer». Le sirvió un plato con 4 panqueques y lo acompañó a la mesa. David dejó el juguete a un lado, lo suficientemente lejos para no distraerse, tomó el tenedor y el cuchillo y empezó a comer con gusto. Los panqueques le parecieron deliciosos. A veces, Zoe sentía que más que una hermana mayor era como una madre para él. Pero justo cuando iba a sentarse a probar su propio desayuno, un sonido familiar resonó desde su habitación. Ring. Ring. Ring, era su teléfono. Alguien la estaba llamando. Sin perder tiempo, dejó todo y se dirigió rápidamente hacia la habitación. Al llegar a su habitación encontró el teléfono sobre la cama.
Al mirar la pantalla, vio que se trataba de una videollamada, y una sonrisa amplia y espontánea le iluminó el rostro al reconocer el nombre de quien la contactaba. Aceptó la llamada y en la pantalla apareció un hombre de aspecto adulto, de presencia tranquila y cercana. Tenía el cabello castaño oscuro, ligeramente despeinado de forma natural, con algunos mechones cayendo sobre su frente, lo que le daba un aire relajado y accesible. Su rostro era armonioso y amable, con ojos marrones expresivos que transmitían calma y genuina calidez. Llevaba una barba corta, cuidada pero sin rigidez, que añadía un toque de madurez sin severidad. Su piel era clara, con un suave tono cálido, y sus facciones reflejaban una mezcla de experiencia y bondad. Vestía una camisa sencilla de manga corta en tonos claros, práctica y discreta, que reforzaba su imagen humilde y funcional. Su complexión era promedio, con un ligero tono atlético que sugería cierta actividad física, sin resultar imponente. «Tío Tom», exclamó Zoe, con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Tom Virex le devolvió la sonrisa, su expresión cálida y familiar. «Hey, ¿cómo está mi sobrina favorita?», preguntó, con ese tono juguetón que Zoe conocía tan bien. Ella arqueó un cejo, divertida. «He estado bien, pero, sabes que soy tu única sobrina, ¿verdad? Por eso es lo mejor. Así no tengo que elegir entre ningún sobrino o sobrina, tú eres, por defecto, mi favorita en esta vida», respondió Tom, con una alegría contagiosa. Zoe puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa de complicidad, disfrutando una vez más de las bromas habituales de su tío. Pero de repente, la alegría en el rostro de Tom se desvaneció, reemplazada por una expresión inusualmente seria. «Zoe, esta noche tu tía y yo vamos a pasar por tu casa. Tenemos que hablar contigo sobre algo importante». Zoe notó el cambio abrupto en su tono. Pocas veces había visto a su tío con esa solemnidad, así que ella también adoptó una actitud más grave. «Tío, ¿pasó algo?» «Es complicado», respondió él, con un deje de preocupación en la voz. «¿A qué te refieres exactamente?», insistió Zoe, sintiendo un leve nudo en el estómago. «Mejor lo hablamos en persona, cuando lleguemos», dijo Tom, intentando suavizar la tensión. Luego, como cambiando de tema, añadió con una mirada cómplice. «Además, hoy es el día especial de Dennis, ¿te acuerdas? ¿Por quién crees que me tomas? Yo nunca olvidaría el día del cumpleaños de mi hijo». Zoe soltó sin querer lo último antes de taparse la boca con la mano, como si pudiera retener las palabras que ya habían salido. Su tío Tom la miró fijamente por unos segundos y luego, una sonrisa serena y llena de comprensión dibujó sus labios. «Madre no es quien da a luz, sino la que cría», dijo suavemente, y con esas últimas palabras, colgó la videollamada. La pantalla se volvió negra, reflejando el rostro atónito de Zoe. Durante un minuto largo, solo se escuchó el zumbido del viento y el latido acelerado que retumbaba en sus oídos. «Mi hijo», había dicho. «No mi hermano. No Dennis. Mi hijo». Las palabras del tío Tom resonaban en su mente como un eco que iba creciendo. «La que cría». Y, Dios, ella había criado a David, porque para ella, siempre sería David, desde el primer instante en que respiró. Lo recordaba con una nitidez que la estremecía. Siendo apenas una niña de 8 años, sosteniendo en sus brazos temblorosos a aquel bebé diminuto y arrugado, minutos antes de que su propia madre lo tomara. Él cerró su manita alrededor de su dedo índice, y algo en su corazón de niña pequeña se selló para siempre. Ella fue quien susurró al oído de sus padres. «Llámenlo David», con una certeza que no entendía. Ellos eligieron Dennis. Pero para Zoe, él siempre llevaría el nombre que ella, en su corazón de cuidadora nata, le había dado. Un torrente de imágenes la invadió, no como recuerdos lejanos, sino como escenas vividas en la piel. David, pequeño, agarrando su dedo con toda su mano mientras ella le enseñaba a caminar. Las tardes interminables ayudándole con sus tareas, repitiendo una y otra vez las vocales. Las noches acurrucados, leyendo cuentos hasta que se quedaba dormido contra su hombro. Y sobre todo, aquel sonido, claro y dulce, que aún hacía latir su corazón con fuerza. «Mamá». Su primera palabra. No fue agua, ni papá. Fue hacia ella, mientras le señalaba una foto en un libro. «Mamá». La palabra se había instalado en su vida con naturalidad, pero ahora, a la luz de la confesión que acababa de escapar, resonaba con el peso de una verdad monumental. ¿Está mal ver a mi hermano como mi hijo?, se preguntó, y de inmediato una oleada de defensa visceral inundó su pecho. ¿Cómo podía estar mal un amor que había sido su columna vertebral durante años? Un amor que la desvelaba, la cansaba, pero también le daba un propósito indescriptible.
Era comprensible, se recordó a sí misma, buscando racionalidad en el torbellino. El vínculo no se forjó por capricho, sino en la arena cruda de la necesidad. Se tejió en las noches de fiebre, en la rutina de los desayunos, en la seguridad que solo sus brazos le proveían cuando el mundo era demasiado grande. No fue una elección, fue un instinto primal. El niño se apega a quien lo cuida y lo protege. David se aferró a ella como a un salvavidas, porque ella era su orilla segura, su sol y su lámpara nocturna. Y ella, sin planearlo, sin siquiera cuestionarlo, desarrolló ese amor y sentido de responsabilidad maternal en cada fibra de su ser. Lo sentía en las entrañas. El pánico agudo cuando tenía fiebre alta, el orgullo que la desbordaba cuando ganaba un concurso escolar, el impulso feroz, casi animal, de interponerse entre él y cualquier daño. Eran sentimientos que no conocían los límites de la hermandad. Habían trascendido esa frontera hacía mucho tiempo. Pero entonces, como un escalofrío que le recorrió la espalda, llegaron las otras reflexiones, las que hablaban de complejidad. Confusión de roles y límites. Él era, ante los ojos del mundo, su hermano menor. Dennis, el hijo de sus padres. Legalmente, biológicamente, en cada formulario y documento, eran hermanos. Había permitido, en la intimidad de su corazón y su hogar, que esa línea se desdibujara hasta volverse invisible. Recordó las miradas de sus amigos, los comentarios bien intencionados. Zoe, eres más madre que hermana. Ella siempre lo negaba con una sonrisa incómoda, atribuyéndolo a ser simplemente la hermana mayor responsable. Ahora esas palabras adquirían un nuevo significado, más profundo y un poco aterrador. Y luego estaba la sombra de la madre biológica. Un dolor sordo y antiguo, como una piedra lisa por el tiempo, se acomodó en su pecho. No era rabia hacia su madre. Era una pena profunda, un lamento por David, por ella misma, y también por la mujer que, por razones que Zoe nunca terminó de comprender, estuvo ausente en los momentos cruciales. Había ella, en su amor abrumador y su necesidad de llenar el vacío, creado una lealtad en David tan absoluta que le robó la posibilidad de tener una relación propia, aunque fuera imperfecta, con su madre. La duda la atravesó como un alfiler. Había asumido un papel que, en el fondo, no le pertenecía. El peso de la carga emocional, un peso que siempre había cargado con estoicismo, cayó sobre sus hombros de repente con toda su crudeza. Lo sintió en la espalda, en la nuca tensionada. La adolescencia que intercambió por pañales y biberones, las salidas que declinó, la ansiedad constante de tener que tener las respuestas, la sensación de que su identidad estaba irrevocablemente ligada a ser su roca. Nunca puede apagar su rol de madre y David estaba creciendo. Ya no era el niño que dependía totalmente de ella. Pronto vendrían los amigos, los amores, la independencia. Separarse puede sentirse como abandonar a su madre. El solo pensamiento le cerró la garganta con un nudo de terror y tristeza. Aunque faltaran años para eso, el miedo a ese vacío futuro se presentó de golpe, intenso y desolador. Madre no es quien da a luz, sino la que cría. La frase del tío Tom ya no era solo un consuelo tierno. Era un espejo que reflejaba su verdad más íntima y, al mismo tiempo, una brújula que señalaba un camino difícil. Tenía razón. Esto iba mucho más allá de una simple calificación de bien o mal. Se trataba de honrar la verdad desnuda. Ella había sido su madre en cada sentido que importa. En el amor incondicional, en las lágrimas enjugadas a medianoche, en las lecciones de vida impartidas entre tarea y cena. Ese amor era real, legítimo y hermoso. No había vergüenza en reconocerlo. Al contrario, era un testimonio de resistencia y cariño puro. Pero honrar esa verdad también significaba no aferrarse a ella con tanta fuerza que asfixiara el futuro. Ella no podía ser solo la madre para siempre. David ya no era el bebé de sus brazos. Quizás, muy lentamente, era hora de permitir que el vínculo respirara, de comenzar a construir algo nuevo sobre los cimientos de ese amor inquebrantable. Un vínculo donde ella pudiera, algún día, mostrarse vulnerable ante él. Donde él pudiera verla no solo como su protectora, sino también como Zoe, la mujer, la hermana mayor con sueños propios, con miedos y anhelos que nada tenían que ver con él. Zoe suspiró, una larga exhalación que pareció arrastrar consigo años de tensiones no reconocidas y verdades no dichas. Apartó la mirada de la pantalla negra y la dirigió hacia la puerta entreabierta de su habitación, como si a través de las paredes pudiera ver el cuarto de David. Zoe sacudió la cabeza, como si pudiera desalojar físicamente el torbellino de pensamientos sobre maternidad y hermandad. No era el momento. Había una pregunta más urgente flotando en el aire, una que su tío Tom había dejado deliberadamente sin responder. Con determinación, descolgó su teléfono.
Los dedos, aún un poco temblorosos por la revelación anterior, marcaron el número de sus padres. El tono de llamada sonó, largo y vacío, en el silencio de su habitación. Una vez. 2 veces. Cayó al buzón de voz. Probó con el otro. El mismo ritual de espera infructuosa, la misma voz grabada, impersonal, que le pedía dejar un mensaje. Un hábito familiar, este silencio. No era la primera vez que sus llamadas se perdían en el limbo de sus vidas ocupadas. Pero hoy, la falta de respuesta no se sintió como negligencia rutinaria. Se sintió diferente. Pesada. Intencional. Una punzada de frío, ajena al clima de la habitación, le recorrió la columna. Era más que decepción. Era un mal presentimiento, una certeza visceral de que algo, detrás de esa cortina de silencio, estaba mal. Que Tom no había sido evasivo por capricho, sino porque había algo que sus padres debían contarle primero, y ellos, ahora, se escondían de esa tarea. Un suspiro escapó de sus labios, pero no era solo de resignación. Era un sonido cargado de impotencia y una ansiedad que empezaba a enredarse en su estómago. La necesidad de saber chocaba contra el muro del hermetismo familiar. No había más opción. La verdad, cualquiera que fuera, estaba ahora secuestrada por esa llamada no contestada. Solo le quedaba aguardar en la incertidumbre, con la mirada fija en el teléfono mudo y el corazón latiendo al ritmo de preguntas sin respuesta, hasta que su tío y su tía llegaran. Tras el desayuno, Zoe le contó a Dennis sobre la inminente llegada de su tío y su tía, que vendrían esa misma noche. ¿De verdad va a venir la tía?, preguntó Dennis, removiéndose con cierta incomodidad. Por desgracia, sí, respondió Zoe, con un tono que delataba que ella tampoco se sentía del todo a gusto. En todas las familias, aunque pocos lo admitan, suele haber alguien que, de no ser por los lazos de sangre, uno preferiría evitar. Y eso era precisamente lo que ocurría con la hermana gemela de su madre. Resultaba curioso. Tanto su tío como su tía eran gemelos. Y, aunque como suele pasar entre hermanos idénticos tenían sus diferencias, sus padres habían decidido casarse, mientras que los otros 2 hermanos, cada uno por su lado, habían optado por seguir caminos solitarios. Su tía Phoebe es una mujer de porte elegante y presencia dominante. Tiene el cabello negro, corto y ligeramente ondulado, peinado de forma natural pero cuidada, con mechones que enmarcan su rostro y le dan un aire sofisticado y seguro. Su piel es clara y bien cuidada, contrastando con unos ojos verde intenso que transmiten inteligencia, seguridad y una calma peligrosa, como si siempre estuviera un paso adelante de los demás. Sus facciones son finas y bien definidas. Cejas oscuras y perfectamente delineadas, labios carnosos pintados en un tono rojo sobrio y una expresión serena con un matiz confiado, casi desafiante. Lleva un maquillaje elegante y discreto, lo justo para resaltar su mirada y labios sin verse excesivo. Viste un vestido negro ceñido al cuerpo, de corte elegante y escote pronunciado en forma de V, que resalta su figura de manera refinada sin perder sobriedad. El vestido es de manga corta y sigue las líneas de su cuerpo con precisión, transmitiendo lujo y control. A la cintura lleva un cinturón negro con detalles dorados y cadenas finas, que añade un toque de poder y estatus a su atuendo. Complementa su vestimenta con joyería llamativa pero elegante. Un collar tipo gargantilla cubierto de piedras brillantes que rodea su cuello, pendientes largos y relucientes que caen con delicadeza, varios anillos dorados en los dedos y un reloj dorado de diseño lujoso en la muñeca, acompañado de pulseras a juego. Sus uñas están pintadas de negro, perfectamente cuidadas, reforzando su estética sofisticada y dominante. En conjunto, su apariencia refleja a una mujer refinada, segura de sí misma y con una autoridad natural, alguien acostumbrada a los ambientes de lujo y a tener el control de cada situación. Las palabras de su tía habían resonado como una campana rota en la memoria de Zoe. Es por tu madre. Una respuesta cortante, llena de una amargura que en ese entonces Zoe, siendo niña, no podía descifrar. Cada visita de Phoebe era un recordatorio de ese muro de hielo. Al principio, cuando Zoe era muy pequeña y Dennis apenas un bebé, Phoebe llegaba a la mansión por encargo de sus padres, que estaban de viaje. No venía con juguetes, ni con dulces, ni con sonrisas. Llegaba con su elegancia gélida, su perfume caro y penetrante, y se instalaba en la casa como una estatua perfecta y distante. Supervisaba a las niñeras, revisaba los horarios de las comidas, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero su mirada, cuando se posaba en los niños, era vacía. No era hostilidad, era algo peor, indiferencia total. Para ella, Zoe y Dennis eran poco más que muebles animados, una obligación incómoda heredada de su hermana.
Conforme Zoe crecía, esa indiferencia se transformó. No en calidez, sino en una frialdad deliberada, casi analítica. Phoebe la observaba mientras hacía la tarea, con esos ojos verdes que parecían diseccionarla. Miraba a Dennis jugar, y en lugar de ternura, su expresión se endurecía ligeramente, como si el niño le recordara algo desagradable. Era una mirada que decía: ustedes no deberían estar aquí, al menos no para mí. Zoe, en su corazón infantil, lleno de la necesidad natural de ser amada por su familia, no lo entendía. La tía Phoebe era sangre de su madre. Eran gemelas. ¿No debía eso generar algún lazo automático de cariño? ¿No se suponía que la familia era el refugio donde uno era querido sin condiciones? Ella veía el cariño genuino y desordenado de su tío Tom y lo contrastaba con el glacial desdén de Phoebe. La contradicción la confundía y le dolía. Una tarde, cuando Zoe tenía unos 12 años y Dennis 4, se armó de valor. Phoebe estaba en el salón, revisando unos documentos con su tableta, ignorando por completo a Dennis, que intentaba mostrarle un dibujo torpe de un cohete. Zoe se acercó, tomó de la mano a su hermano y, con la voz temblorosa pero firme, preguntó: «Tía Phoebe, ¿por qué nunca nos quieres?» Phoebe alzó la vista lentamente, sin sobresalto. Sus ojos verdes barrieron a Zoe de arriba a abajo, y luego se posaron en el rostro expectante de Dennis. No hubo emoción en su mirada, solo una evaluación fría. «No es asunto tuyo, niña», dijo, su voz un hilo de seda sobre acero. «Sí lo es», insistió Zoe, la frustración venciendo el miedo. «Somos tu familia. Mamá es tu hermana. ¿Por qué nos miras como si fuéramos extraños?» Un silencio pesado llenó la habitación. Phoebe bajó la tableta y reclinó el cuerpo en el sofá, cruzando las piernas. Su vestido negro se ajustó perfectamente a la línea de su cuerpo. Estudió a Zoe por un momento largo, como si decidiera cuánta verdad podía soportar una niña. Finalmente, dejó escapar un suspiro casi imperceptible y pronunció las dos palabras que desde entonces habían obsesionado a Zoe. «Es por tu madre». El peso de la frase cayó como una losa. No era una explicación, era una puerta cerrada con llave. «Es por tu madre». ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué había pasado entre las gemelas para que el rencor envenenara incluso a los hijos? ¿Qué hizo mamá?», preguntó Zoe, confundida. Pero Phoebe ya había retomado su tableta, su expresión había vuelto a su máscara de serenidad impenetrable. La conversación había terminado. «Ve a jugar con tu hermano, Zoe», dijo sin mirarla. «Los asuntos entre adultos no son para niños». Zoe se quedó allí, con la mano de Dennis sudando en la suya, sintiendo una impotencia feroz. Esa noche, cuando sus padres llamaron por su videoconferencia semanal, Zoe, con el corazón en un puño, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué pasó entre tú y la tía Phoebe? Ella dice que es por ti que no nos quiere». En la pantalla, el rostro siempre sonriente y un poco cansado de su madre se congeló. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una palidez repentina. Sus ojos, tan parecidos a los de Phoebe en forma pero tan diferentes en expresión, parpadearon rápidamente. «Zoe, cariño, eso, son tonterías», dijo, con una voz que intentaba ser ligera pero que sonaba forzada. «Phoebe siempre ha sido complicada. No le des importancia. Lo importante es que os queremos mucho, tu padre y yo». Era la misma evasión. El mismo silencio. Zoe insistió un par de veces más a lo largo de los años, pero la respuesta siempre fue una variación de lo mismo. Un cambio de tema, un «ya hablarás de eso cuando seas mayor», o un suspiro cargado de algo que parecía culpa. ¿Tristeza? Nunca lo supo. Ahora, de pie en su habitación silenciosa, con el eco de mi hijo aún vibrando en el aire y la visita inminente de Tom y Phoebe, ese viejo misterio regresó con fuerza renovada. La frialdad de su tía, el hermetismo de sus padres, la seriedad inusual de Tom, todo parecía converger hacia algo. ¿Estaba relacionado? ¿Era el algo importante de lo que Tom quería hablar? Una inquietud más profunda que la ansiedad por su propio descubrimiento maternal comenzó a crecer dentro de ella. Phoebe no venía por afecto. Phoebe solo aparecía cuando había asuntos familiares serios que abordar, asuntos que sus padres evitaban. Y Tom, el equilibrista, el puente entre los dos lados, venía con ella, preparado para una conversación difícil. Zoe miró hacia la puerta, imaginando la escena más tarde. La elegancia fría de Phoebe ocupando el salón, la calidez tensa de Tom intentando mediar, y ella en el centro, con el peso de un amor materno no confesado y la incógnita de un secreto familiar que, intuía, tenía mucho que ver con ella y con David. «Es por tu madre». Las palabras ya no eran solo un recuerdo. Eran un presagio.
Y esa noche, tal vez, por fin entendería su peso. Dejó atrás aquellos recuerdos y concentró toda su atención en su hermano. Con una sonrisa cargada de recuerdos y cariño, Zoe miró a su hermano antes de preguntarle. En fin, David, hoy es un día muy especial para ti, dijo, mientras a los ojos de él comenzaba a asomarse un brillo de emoción. Normalmente, esto se celebra con pastel y velas para pedir un deseo, pero eso puede esperar. Buscó en su bolsillo y sacó 4 boletos, cada uno con un destino diferente. El primero, para el zoológico. El segundo, para el cine. El tercero, para el parque de diversiones. Y el último, para el circo. Hoy te la vas a pasar en grande, David, anunció, extendiéndole los boletos. ¡Feliz cumpleaños! Dennis observaba con una sonrisa amplia y llena de alegría. Sin poder contenerse, Dennis se abalanzó y abrazó con fuerza a su hermana, quien le devolvió el gesto con el mismo cariño. Eres la mejor mamá, soltó él sin pensar. Al instante, se quedó paralizado al darse cuenta de lo que acababa de decir. No era la primera vez que se le escapaba esa palabra, y Zoe ya le había pedido que no la llamara así. Pero, aunque no lo admitiría en voz alta, en su corazón la veía más como una madre que a su propia madre biológica. Desde que tenía memoria, Zoe había estado ahí, cuidándolo, protegiéndolo, siendo su verdadero refugio. Las pocas veces al año que veía a su madre original, incluso decirle mamá le resultaba incómodo, casi ajeno. Ahora, esperaba una regañina, un gesto de disgusto, en vez de eso, sintió una caricia suave en su cabello. Alzó la vista y encontró los ojos de Zoe brillando con ternura, acariciándole la cabeza con afecto. Solo puedes llamarme mamá cuando estemos en casa, ¿de acuerdo, David? Dennis asintió en silencio, dejándose envolver por el calor de ese cariño, por el único lugar donde esa palabra, por fin, tenía sentido. Poco después, Zoe conducía su moto por las calles de la ciudad, con Dennis sentado delante de ella, mientras cada uno llevaba puesto su casco, seguros pero libres. Entre el rumor del tráfico y el viento que acariciaba sus cuerpos, iban esquivando coches con agilidad, deteniéndose en los semáforos como parte de un baque urbano conocido. A Zoe le encantaba rodar así. Sobre 2 ruedas, con el motor vibrando entre sus piernas y su hermano confiado a su regazo, sentía que volaba sin dejar el suelo. Era como si fuera un espíritu libre, deslizándose entre el ruido y el movimiento, dueña de su rumbo y su velocidad. Y aunque el destino los esperaba, aquellos boletos aún guardados con ilusión, en ese instante lo único que importaba era el camino. Las calles que pasaban, el cielo abierto y la complicidad silenciosa de los hermanos que, por un rato, eran lo único que existía en el mundo. El día fue una ráfaga de colores, risas y descubrimientos, tejido con la magia simple de estar juntos. El zoológico fue su primera parada. Dennis, con los ojos como platos, recorrió cada jaula y hábitat, pero su encuentro más memorable no fue con un animal, sino con un niño de unos 14 años llamado Leo, que estaba perdido y llorando cerca de los monos. Dennis, sin pensarlo 2 veces, se acercó y le ofreció su mapa. Juntos, ayudados por Zoe, encontraron a los padres de Leo. La gratitud de la familia se transformó en una amistad instantánea. Leo y Dennis pasaron la siguiente hora compartiendo chistes malos y compitiendo por quien imitaba mejor el rugido del león. Al despedirse, intercambiaron números de teléfono con la aprobación de Zoe, prometiendo volver a jugar. Era el primer amigo verdadero que Dennis hacía por su propia iniciativa, y verlo interactuar con tanta naturalidad llenó a Zoe de un orgullo silencioso y profundo. Luego vino el cine. La sala oscura y el aroma a palomitas los envolvieron mientras se acomodaban para ver una película de animación llena de criaturas fantásticas y canciones pegadizas. Dennis rió a carcajadas en los momentos cómicos y se aferró al brazo de Zoe durante una escena de tensión. En la penumbra, mientras la historia de amistad y aventura se desarrollaba en la pantalla gigante, Zoe sintió que el peso de las preguntas y los secretos familiares se desvanecía, reemplazado por la paz del presente compartido. Dennis, con la mirada brillante reflejada por la luz de la pantalla, era simplemente un niño disfrutando de su cumpleaños. La energía cambió por completo en el parque de diversiones. Entre el bullicio de la gente y el chirrido de las atracciones, se rindieron a la adrenalina. Montaron en la montaña rusa, donde los gritos de Dennis se mezclaron con los de Zoe en un dueto de puro júbilo. Dieron vueltas en la rueda de la fortuna, contemplando desde lo alto cómo el mundo se reducía a un collage de luces y formas diminutas. En los autos chocones, Dennis, con una determinación feroz y risueña, se convirtió en un piloto intrépido, persiguiendo a Zoe por la pista entre choques y risas.
Cada atracción fue un latido de felicidad pura, un momento robado a la complejidad de sus vidas. La noche los recibió bajo la carpa del circo, un mundo de maravilla artificial y habilidad sobrehumana. Quedaron boquiabiertos con los acróbatas que volaban por el aire con gracia etérea, los malabaristas que parecían desafiar las leyes de la física y los payasos cuyas rutinas tenían a Dennis conteniendo la risa hasta que estallaba en carcajadas. Pero el momento de mayor asombro fue con los magos. Uno de ellos, con un gesto dramático, hizo desaparecer una paloma blanca para luego hacerla reaparecer entre los rizos de Dennis, quien miró a Zoe con una expresión de incredulidad absoluta y deleite. Era la magia hecha tangible, un cierre perfecto para un día que había sido, en sí mismo, un pequeño milagro de normalidad y alegría. Agotados pero radiantes, emprendieron el camino de regreso a casa en la moto. El viento nocturno era más fresco, pero Dennis, recostado contra Zoe, ya dormitaba, con una sonrisa cansada pero plena en los labios. Zoe conducía en silencio, el rugido del motor un zumbido constante y tranquilizador. El día había sido un regalo para Dennis, pero también para ella. Una prueba viviente de que, más allá de los roles confusos y los secretos familiares que aguardaban en la sombra de la mansión, existía esto. La alegría simple. El amor que no necesitaba nombre para ser real y salvador. Mientras las luces de la ciudad se deslizaban a su lado, llevando a su niño, a su hermano, a su hogar, supo que, sin importar lo que la noche les deparara con la visita de Tom y Phoebe, este día perfecto sería su fortaleza. Un recuerdo puro al que aferrarse, un faro en la inevitable complejidad que se avecinaba. Pero lo que estaba a punto de suceder superaba cualquier cosa que Zoe hubiera podido imaginar. El motor de la moto se apagó con un último ronquido metálico, rompiendo el silencio de la noche frente a la imponente fachada de la mansión. Dennis, medio dormido, desmontó con torpeza, ayudado por Zoe, quien le sostuvo el casco antes de quitarse el suyo. La casa estaba allí, igual que siempre. Enorme, silenciosa, con sus ventanas oscuras como ojos ciegos. Pero algo era distinto. No era un ruido, ni una luz encendida donde no debía. Era algo más sutil, una alteración en la presión del aire, una carga estática que erizaba la piel. El silencio no era el habitual silencio vacío de la ausencia. Era un silencio denso, expectante, como si la casa misma contuviera la respiración. Zoe se quedó inmóvil, las llaves ya en la mano, mirando fijamente la puerta principal. Dennis, más sensible a los cambios de ánimo de su hermana, sintió el escalofrío. «Zoe», murmuró, acercándose un poco a ella. «Quieto», dijo ella, su voz baja pero firme, cortando el aire gélido. «Quédate aquí. En el porche. No entres». «¿Qué pasa?», preguntó Dennis, su voz temblorosa por el cansancio y la repentina inquietud. Zoe no respondió de inmediato. Su mirada escrutaba la puerta, las ventanas, las sombras que se movían levemente con el viento nocturno. Era la misma casa, pero el aura era ajena. «Algo no está bien», articuló finalmente, sin apartar los ojos de la casa. «Quiero que te quedes justo aquí, David. No te muevas. No entres por nada. Si pasa algo, si escuchas algo raro, corre a la casa de los vecinos y llama al tío Tom. ¿Entendido?». La seriedad en su tono, el uso de su verdadero nombre, hizo que Dennis asintiera en silencio, toda la alegría del día drenándose de su rostro, reemplazada por una preocupación adulta que no le correspondía. Zoe le dio un rápido apretón en el hombro, un gesto destinado a infundir valor, aunque en el fondo era ella quien lo necesitaba. Luego, con movimientos deliberados y silenciosos, se acercó a la puerta. Introdujo la llave en la cerradura. El clic sonó anormalmente alto en el silencio. La abrió. La oscuridad del vestíbulo la recibió, más profunda de lo habitual. El aire interior era frío, cargado con un olor leve y extraño. Cerró la puerta tras de sí, dejando a Dennis a salvo en el porche, y se adentró en la penumbra de su propia casa, que de repente se sentía como la guarida de un extraño. Cada paso que daba sobre el mármol resonaba en el vacío. Y vio las luces de la sala de estar encendidas. Albergaba la esperanza de que fueran sus tíos, pero al cruzar la puerta se encontró con una escena que jamás olvidaría. La escena que encontró Zoe al cruzar la puerta de la sala de estar quedó grabada a fuego en su mente. Un cuadro de pesadilla que desgarraba cualquier rastro de la felicidad del día. El cuerpo de Tom yacía boca arriba en el centro de la alfombra persa. Sus ojos marrones, antes tan cálidos, permanecían cerrados para siempre. Un charco oscuro y espeso se expandía con lentura glacial desde bajo su torso, empapando la lana y emitiendo un olor metálico que le golpeó el rostro a Zoe.
En el centro de su pecho, una mancha carmesí marcaba el punto de entrada, desgarrando la tela clara de su camisa. No había duda. Un disparo a quemarropa. Su expresión no era de terror, sino de profunda sorpresa, como si hasta el último instante no hubiera podido creer lo que ocurría. Y de pie, a un lado, como una estatua surgida de la penumbra, estaba Phoebe. En su mano, que no temblaba ni un milímetro, sostenía una pistola, el cañón aún apuntando ligeramente hacia donde había estado Tom. Su rostro era una máscara de serenidad absoluta. No había rabia, tristeza ni triunfo. Solo una frialdad vacía, como si hubiera realizado una tarea administrativa desagradable pero necesaria. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre pero infinitamente más ajenos, se desplazaron de Tom a Zoe, que permanecía paralizada en el umbral. No hubo un destello de reconocimiento, culpa o advertencia. Solo la evaluación instantánea de un nuevo elemento en la ecuación. El movimiento de Phoebe fue rápido y letal. El brazo se alzó, la mano se enderezó. La pistola, convertida en un apéndice frío de su voluntad, apuntó directamente al centro del pecho de Zoe. Clic. El ruido de un martillo golpeando un clavo en un ataúd. Zoe ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un impacto repentino y brutal, como el golpe de un puño de acero, la golpeó en el hombro izquierdo. La fuerza la hizo girar sobre sí misma y la arrojó contra el marco de la puerta, antes de que cayera al suelo de mármol con un crujido sordo. Un dolor agudo, blanco y cegador, estalló en su hombro, irradiándose por todo su torso. La sensación de calor y humedad inmediata bajo su ropa confirmó lo que su mente se negaba a aceptar. Estaba sangrando. Le habían disparado. Pero el dolor físico, por intenso que fuera, palidecía ante el tormento que le desgarraba el alma. Arrastrándose, jadeando, con la vista nublada por el shock, su mirada no se despegó de Phoebe. ¿Por qué? Logró escupir Zoe, mientras las lágrimas comenzaban a mezclarse con el sudor frío de su frente. Lo que más le dolía no era la bala, sino quien la había disparado. Phoebe bajó lentamente el arma. Su expresión no había cambiado. Caminó hacia Zoe con pasos tranquilos, los tacones de sus zapatos haciendo clic, clic sobre el mármol, un sonido obscenamente normal en medio del horror. Se detuvo a 1 metro de donde yacía Zoe, retorciéndose e intentando inútilmente presionar su herida. Los ojos verdes de Phoebe se posaron en ella, y por primera vez, algo brilló en su profundidad. No era empatía. Era algo más antiguo, más rancio. Un desdén impregnado de una verdad cruel. Todo ha sido por tu madre, Zoe, dijo Phoebe, y su voz era suave, casi un susurro educado, pero cada palabra cortaba como el filo de un cristal. Siempre ha sido por ella. Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración se instalara en el aire enrarecido. Luego continuó, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y me preguntaste por qué nunca los quise? Los labios de Phoebe esbozaron algo que no era una sonrisa. Pues aquí tienes tu respuesta. Se inclinó ligeramente, como si fuera a confiar un secreto íntimo, y su siguiente frase llegó cargada con el veneno acumulado de décadas. Porque ustedes dos son el recordatorio vivo de todo lo que yo perdí. Tu madre y yo, a tu edad, éramos más que hermanas, comenzó Phoebe, su voz tomando un tono lejano, casi tierno. Éramos una sola persona partida en dos. Inseparables. Hubiéramos dado la vida la una por la otra sin pensarlo. Hizo una pausa, y por primera vez, Zoe vio algo parecido a una verdadera emoción suavizar los rasgos helados de su tía. Pero un día conocí a Thomas, prosiguió, y el nombre salió de sus labios como una caricia amarga. Tu padre. Un hombre amable, guapo, diferente a todos los demás. Una sonrisa nostálgica, genuina y extrañamente frágil, le recorrió el rostro. Me enamoré de él a primera vista. Él, también, o eso creí. Los momentos que vivimos juntos fueron los más felices de mi vida. Cada minuto a su lado era un tesoro. La sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una rigidez que devolvió el frío a la habitación. Hasta que tu madre lo arruinó todo, dijo, y ahora cada palabra goteaba veneno. Porque ella también se había enamorado de él. Y mi dulce, encantadora hermana, en lugar de alejarse, comenzó a tejer una red de pequeños engaños. Necesito ayuda con esto, Phoebe, ¿puedes cederle a Thomas por esta tarde? Hay una emergencia familiar, él es el único que puede acompañarme. Mentira tras mentira, pretexto tras pretexto. Fue apartándolo de mí, centímetro a centímetro, con la paciencia de una araña. Phoebe miró a través de Zoe, como si estuviera viendo la escena proyectada en Zoe. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde.
Había sido tan ingenua, tan confiada. Los encontré un atardecer en el jardín de casa. Estaban besándose. Y yo, solo me quedé ahí, observando desde las sombras. Sus ojos verdes centellearon con un dolor antiguo. El amor que sentí por él se transformó en rabia contra ella en un instante. Quise matarla. Quise arrancarle el corazón por robarme la única felicidad que había tenido. Bajó la mirada hacia la pistola que aún sostenía. Pero si la mataba, Thomas quedaría destrozado. Y a él no podía hacerle daño. Porque lo amaba. Aún lo amaba. Así que me tragué el veneno. Me aparté. Y pasaron los años. Solo pude ver, desde la distancia, cómo formaba la familia que debió haber sido mía. Cómo nacías tú, y luego Dennis. Cada sonrisa suya, cada foto feliz, era un cuchillo que giraba en mi herida. Mi odio y mi resentimiento no hicieron más que crecer, alimentándose de su felicidad. Su respiración se agitó levemente, un único signo de la tormenta interior. Hasta que me llamaron. El accidente aéreo. Que el avión en el que volvían a casa se había estrellado. De repente, ambos se habían ido. Una risa seca, desprovista de todo humor, le escapó. Me dejaron destrozada, sí. Pero peor aún, me dejaron sin salida. Sin la posibilidad de confrontarla, de gritarle todo lo que guardé durante décadas. Se había escapado con mi venganza. Toda esa rabia, quedó atrapada dentro de mí, sin poder dirigirse a su verdadero objetivo. Entonces, su mirada, llena de un propósito glacial, se posó de nuevo en Zoe, que yacía a sus pies. Hasta que entendí que no era cierto. El legado de su traición seguía vivo. En vosotros. En su perfecta familia. Tom, dijo, con un gesto despectivo hacia el cuerpo inerte, era demasiado parecido a tu padre. Noble, protector. Se habría interpuesto en mi camino. Era el primer eslabón que había que cortar. Él era solo el principio. Ahora te toca a ti, Zoe. Porque esta venganza, que es todo lo que me queda, no puede quedar inconclusa. Dennis será el último. Es por tu madre. Siempre ha sido, y siempre será, por ella. Zoe quedó petrificada, inmovilizada no por la herida en el hombro, sino por un horror que le heló la sangre y convirtió su cuerpo en una estatua anclada al mármol. El dolor físico se fundió con otro más hondo, un desgarro en el alma que le arrebató el aliento. Todo lo que acababa de escuchar, la verdad sobre su madre, la muerte de sus padres, cayó sobre ella como una losa. Las imágenes que atesoraba de su infancia se resquebrajaron de golpe. La sonrisa cálida de su madre se transformó en la máscara de una usurpadora calculadora. La figura protectora de su padre, en la de un hombre engañado, ajeno a la traición que lo rodeaba. La realidad se le vino encima con el peso de un derrumbe. La traición que cimbró los cimientos de su familia, el amor enfermizo de su tía convertido en tumor, la muerte de Tom, su mente, ya debilitada por la pérdida de sangre, se negaba a asimilarlo. Era como intentar beber de una manguera a presión. Datos, imágenes y emociones chocaban entre sí, formando un mosaico de pesadilla que no lograba encajar. Mi madre le robó el novio a su hermana. Toda nuestra felicidad se construyó sobre el dolor ajeno. Nos crió el odio. El tío Tom murió por esto. No eran pensamientos, sino destellos de angustia que iluminaban, por instantes, el abismo que se abría bajo sus pies. El suelo firme de sus recuerdos se convertía en arenas movedizas de duda y revelaciones envenenadas. Un gemido áspero, casi animal, le brotó de los labios, no por el dolor físico, sino por el colapso total de su mundo. Las lágrimas habían cesado. Su rostro era ahora una máscara pálida y húmeda de estupefacción. Sus ojos, vidriosos y dilatados, miraban hacia Phoebe sin verla realmente, sino atravesándola para vislumbrar el espectro de una historia familiar que nunca conoció, y que ahora amenazaba con devorarla viva. De repente, se escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Ella salió de su ensueño y un gran miedo se apoderó de su cuerpo. Al volverse, vio a la persona que menos deseaba encontrar allí. El mundo de Dennis se deshizo en un instante. Todo el calor del día, las risas en el parque, la magia del circo, la sensación de seguridad a lomos de la moto con Zoe, todo se evaporó, reemplazado por esta imagen de pesadilla que le heló la sangre y le paralizó las piernas. Sus ojos, aún brillantes por la felicidad reciente, se abrieron con un horror imposible de procesar. El cuerpo de Tom, inerte. La sangre en el hombro de Zoe. La pistola en la mano de su tía, esa mujer elegante y fría que siempre lo había mirado como si fuera un estorbo. Su mente de niño luchaba por darle sentido a algo que no lo tenía. No era real. No podía ser real.
Era una escena de una película de terror, pero el olor a pólvora y cobre, el silencio sepulcral roto solo por la respiración entrecortada de Zoe, le gritaban que era verdad. Dentro de Zoe, mientras la agonía física y emocional la mantenía clavada al suelo, un pensamiento claro y punzante atravesó la niebla del dolor. ¿Por qué está aquí? Le dije que corriera. Le dije que llamara al tío Tom, pero al instante, la comprensión la golpeó con una ternura desgarradora. Dennis no había pensado en las instrucciones. Ni siquiera las había considerado. Había escuchado el disparo, o había sentido, a través del vínculo invisible que los unía, que algo terrible le había sucedido a su hermana y su único instinto había sido correr hacia ella. No alejarse del peligro, sino hacia él, porque Zoe era su norte, su refugio, y en su mente de niño, ningún peligro era mayor que estar separado de ella en un momento así. Era la respuesta instintiva del niño que se despierta con una pesadilla y busca el calor de quien lo protege, magnificada por el terror absoluto. Y ahora estaba allí, en el umbral, con el rostro desencajado, sus ojos clavados en ella buscando una señal, una orden, el consuelo que ella siempre le había dado. Pero esta vez, Zoe no tenía consuelo que ofrecer. Solo tenía miedo. Un miedo por él que era 1000 veces más intenso que el miedo por sí misma. Phoebe giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Una sonrisa fría, casi imperceptible, curvó sus labios. La pistola, que había apuntado a Zoe, se movió con parsimonia letal, trazando un arco en el aire hasta detenerse. Ahora el cañón, negro e implacable, estaba dirigido directamente al pecho de Dennis. Justo a tiempo, dijo Phoebe, con una calma que sonaba como la muerte misma. Para que veas cómo termina todo, Dennis. Para que entiendas que la familia de tu madre siempre fue una farsa. El mundo se redujo a ese punto negro al final del cañón. El tiempo se estiró, cada latido del corazón de Zoe resonando como un tambor en sus oídos. El dolor de su hombro desapareció, ahogado por una oleada de pánico puro y primario. No. No a él. Por favor, no a él. Sus ojos se encontraron con los de Dennis a través del aire enrarecido. En los de él vio el miedo, la confusión, la súplica silenciosa. En los de ella, Dennis debió ver algo que nunca antes había visto. Un terror absoluto, la rendición, la desesperación de quien sabe que está a punto de perder lo más preciado. Y entonces, de lo más profundo de Zoe, surgió algo más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo, más fuerte que la revelación traumática de los secretos familiares. Surgió el instinto que había definido su vida desde que tomó a aquel bebé entre sus brazos. El instinto de proteger a su hijo. «¡Corre, David!», gritó, con una voz rota pero feroz, la voz de una loba herida defendiendo a su cría. «Vete». Pero ya era demasiado tarde. El sonido del disparo fue seco, cortante, y se le clavó en el alma a Zoe como un cuchillo al rojo vivo. El tiempo se ralentizó hasta detenerse. Vio cómo el cuerpo de Dennis, su David, se estremecía con el impacto, cómo sus ojos, llenos de confusión y miedo, se empañaban de un dolor instantáneo y luego de una ausencia infinita. Vio cómo sus piernas se doblaban, cómo caía hacia atrás en una danza macabra y lenta, demasiado lenta, como si el universo le concediera a Zoe una eternidad para presenciar cada detalle de su mayor pesadilla. El golpe sordo contra el suelo de mármol fue el sonido que quebró el mundo. Un grito desgarrador, que no parecía salir de un pulmón humano, sino del núcleo mismo de un volcán en erupción, brotó de los labios de Zoe. No era un grito de dolor, era el sonido de su alma siendo despedazada. En ese instante, un torrente de recuerdos, intensos y dolorosos como fragmentos de cristal, la atravesaron. Vio a un David de 3 años, llorando y aferrándose a su pierna el primer día de colegio, sus pequeños dedos blancos de la fuerza con que se agarraban a sus jeans. «No te vayas, Zoe. No me dejes solo». La casa hace ruidos. Ella, con solo 11 años, tuvo que despegar sus manitas con ternura y firmeza, consolándolo entre sus propias lágrimas reprimidas, prometiéndole que volvería pronto. El vacío que sintió al alejarse de su llanto la seguía hasta hoy. Vio la escena en la cocina, con David, ya de 6, frunciendo el ceño ante un plato de brócoli. «No me gusta. Sabe feo». Ella, cansada después de un largo día de escuela y tareas domésticas, había tenido que lidiar con un forcejeo agotador, usando toda su paciencia y un poco de chantaje emocional. «Si te lo comes, mañana vemos la película que quieras», para que al final, entre quejas, se tragara aquellos vegetales que ella sabía que le hacían bien. La frustración de ese momento se mezclaba ahora con la nostalgia más desgarradora. Daría cualquier cosa por tener que forcejear con él otra vez.
y sobre todo, vio las incontables escenas de felicidad simple. Las risas ahogadas bajo las sábanas, formando una carpa con una linterna, los desayunos de panqueques los domingos, las tardes de lluvia viendo películas viejas en el sofá, con David dormitando sobre su hombro. La sensación de su peso pequeño y confiado, el olor a champú de niño en su cabello, la luz en sus ojos cuando lograba algo por sí mismo y buscaba su aprobación. Eran momentos robados a la soledad, construidos con el amor más puro que conocía. Todo eso, esa vida entera tejida de preocupaciones, risas y un amor feroz, se desvaneció en el aire frío de la sala, reemplazado por el silencio absoluto que emanaba del pequeño cuerpo tendido en el suelo. Su hermano. Su hijo. Su David. Se había ido. Y en el centro de ese vacío cósmico, donde antes habitaba el amor, nació algo nuevo. Algo oscuro, voraz y absoluto. Una ira tan pura que quemó de un solo golpe el shock, el dolor físico y la desesperación. Fue una explosión de adrenalina que invadió cada músculo, cada nervio, llenándola de una fuerza fría y letal. El dolor en su hombro se apagó, convertido en un mero hormigueo lejano. Solo existía el fuego blanco de la venganza. Con un movimiento brusco que desafió la gravedad y su herida, Zoe se levantó. No se incorporó. Emergió. Su cuerpo, antes quebrado, estaba ahora tenso como un arco, sus ojos fijos en Phoebe con una intensidad que hizo retroceder, por primera vez, a la mujer. Phoebe, recuperándose de la sorpresa, apuntó de nuevo. El dedo se crispó en el gatillo. Otro estallido rompió el silencio. Pero Zoe ya no estaba allí. Se había lanzado hacia un lado con una agilidad felina, el disparo silbando inútilmente donde su cabeza había estado un instante antes. Sin detenerse, cerró la distancia. Su mano, la del brazo bueno, se cerró como una tenaza alrededor de la muñeca de Phoebe que sostenía el arma. No fue un forcejeo, fue una afirmación de dominio. Zoe apretó con toda la fuerza de su odio, y sintió, con una satisfacción primitiva, cómo los huesos y tendones de su tía cedían bajo su presión. Un grito de dolor, auténtico y no fingido, escapó de los labios de Phoebe. Y le arrebató el arma. Antes de que Phoebe pudiera reaccionar, Zoe estrelló el arma contra su mejilla izquierda. El impacto fue seco, contundente, un sonido de carne y hueso. Phoebe se tambaleó hacia atrás, tropezando con el borde de un sofá bajo. Logró sostenerse, pero una mano voló instintivamente a su rostro, donde ya comenzaba a florecer un feo cardenal y una fina línea de sangre brotaba de su labio partido. Sus ojos, antes tan fríos y controlados, reflejaron por un segundo puro desconcierto y un asomo de miedo. Miró a Zoe, quien ahora estaba de pie, respirando con dificultad, pero con una postura de depredadora lista para el ataque. Adelante, dispara, escutió Phoebe, con voz temblorosa pero desafiante, señalando el ano. ¿Qué esperas? Dispara. Zoe miró el arma. Luego miró a Phoebe. Una sonrisa terrible, desprovista de cualquier rastro de humanidad, se dibujó en sus labios. No necesitaba un arma. Necesitaba esto. Con un movimiento deliberado, apartó la pistola en un rincón, enviándola a deslizarse lejos. Y entonces, como un animal herido y enfurecido que finalmente alcanza a su cazador, se abalanzó. No fue una pelea. Fue una ejecución. Phoebe, aturdida por el golpe y abrumada por la ferocidad animal de Zoe, apenas pudo poner sus brazos en una guardia débil. Zoe la derribó sin esfuerzo, cayendo sobre ella con todo su peso. Y entonces comenzaron los golpes. No eran puñetazos calculados. Eran descargas de odio puro, de dolor transformado en violencia. Cada impacto de sus nudillos contra la carne de Phoebe era un grito silencioso por Tom, por David, por la infancia robada. Golpeó su rostro, una y otra vez, sintiendo como la nariz cedía con un crujido húmedo, como el ojo se hinchaba al instante, cerrando la pupila verde bajo un párpado amoratado. Phoebe gemía, intentaba cubrirse, pero los brazos de Zoe, fortalecidos por una furia sobrehumana, apartaban sus defensas como si fueran de papel. El sonido en la habitación era el de los jadeos de Phoebe, los golpes sordos y el grito ronco y continuo que salía de lo más profundo de Zoe, un sonido que ya no era humano. Golpeó hasta que sus propios nudillos se despellejaron y ardieron. Golpeó hasta que la ira inicial empezó a ceder, no por agotamiento, sino porque la imagen bajo ella ya no era la de la elegante y fría Phoebe, sino la de una mujer magullada, sangrante y quebrada. Finalmente, Zoe se detuvo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, manchado de su propia sangre y de la de su tía.
Se levantó, separándose del cuerpo tembloroso de Phoebe, que yacía en el suelo, jadeando, con el labio partido, un ojo completamente cerrado y morado, múltiples moretones floreciendo en sus brazos y cuello, y la nariz claramente torcida. Su vestido negro elegante estaba rasgado y manchado. Zoe la miró. El odio aún ardía, pero ahora era un fuego frío y consumidor. No había satisfacción en lo que había hecho, solo el vacío espantoso que dejaba la ausencia de David. La habitación quedó en silencio, solo roto por los jadeos entrecortados de Phoebe y la respiración pesada de Zoe, de pie sobre los escombros de su familia, con los cuerpos de los dos hombres que más había amado a sus pies, y el de la mujer que lo había destruido todo, vencida a sus pies. El precio de la venganza, sin embargo, ya se había cobrado todo lo que valía la pena en su mundo. Zoe apartó la mirada de Phoebe. La furia que la había sostenido como una columna de acero se desvaneció de golpe, dejando al descubierto la devastación absoluta que había debajo. Sus ojos, ahora sin la cegadora neblina del odio, recorrieron la sala. Se posaron primero en Tom, su tío, el hombre que había sido un faro de calidez en su vida, ahora inmóvil, su bondad silenciada para siempre. Luego, como si una fuerza magnética la obligara, se desplazaron hacia el pequeño cuerpo tendido cerca de la puerta. David. El pensamiento no fue una palabra, fue un latigazo de dolor puro. Este era el día de su cumpleaños. Había sido un día perfecto, tejido con risas, magia y la promesa tácita de que, pase lo que pase, tenían el uno al otro. Zoe le había dado boletos para la aventura, pero el destino le había entregado a él un boleto a la nada. La promesa había sido rota. La felicidad, una burla cruel. La realidad de lo perdido cayó sobre ella con el peso de un océano. No solo había perdido a David. Había perdido la verdad sobre sus padres, la ilusión de su familia, a su tío, todo el andamiaje de su vida, ya precario, se había derrumbado en cuestión de minutos, reducido a escombros y cenizas por la verdad envenenada y las balas de su tía. Un sollozo se le atragantó en la garganta. Luego otro. Y de repente, el dique se rompió. No fue un llanto suave, sino una inundación descontrolada, un tsunami de agonía que le sacudió todo el cuerpo. Las lágrimas brotaron a raudales, mezclándose con la sangre y el sudor de su rostro, cayendo sobre el frío mármol. Un gemido bajo y continuo, el sonido de un alma desgarrada, emanaba de ella mientras se arrastraba, vencida, hacia el cuerpo de su hermano. Las rodillas le golpearon el suelo con fuerza, pero no sintió el dolor. Todo su ser estaba concentrado en la pequeña forma inerte. Con una ternura infinita, que contrastaba brutalmente con la furia animal de momentos antes, extendió los brazos. Sus manos, aún manchadas de la sangre de Phoebe y temblorosas, se cerraron con suavidad alrededor del cuerpo de David. Lo atrajo hacia su pecho, enrollándose alrededor de él como si intentara, con el calor de su propio cuerpo, devolverle la vida que se le había escapado. Lo abrazó. Lo abrazó con toda la fuerza de los años de cuidado, de las noches de vigilia, de los desayunos compartidos, de las risas y las lágrimas. Enterró su rostro en su cabello, aún con el leve olor a algodón de azúcar del circo, e inhaló profundamente, como si pudiera absorber su esencia, guardarlo para siempre. Su cuerpo se convulsionaba con los sollozos, sacudido por una pena tan vasta que no había nombre para ella. Lloraba por el niño que no quería que se fuera al colegio, por el que se negaba a comer brócoli, por el que la llamaban mamá en susurros. Lloraba por el futuro robado, por las risas que nunca volverían a escucharse, por el vacío monumental que su ausencia dejaba en el centro de su mundo. Lo siento tanto, David, logró sollozar entre hipos, sus palabras un hilo de voz destrozada. Te prometí que te protegería. Fallé. Mamá falló. Estaba tan consumida por el abismo de su dolor, tan perdida en el tacto frío de la mejilla de David contra la suya, que no registró el leve movimiento detrás de ella. No escuchó el arrastre de tela sobre el mármol, ni el jadeo entrecortado de esfuerzo. El mundo se había reducido al peso en sus brazos y al agujero insondable en su pecho. Phoebe, tambaleándose, con un ojo cerrado y el rostro una masa de moretones, se había arrastrado hacia donde la pistola había ido a parar. Con una mano trémula pero decidida, la había recogido. El odio, ahora mezclado con la humillación y el dolor de su derrota, le daba una claridad fría y final. No había terminado. No podía terminar así. Con un esfuerzo supremo, se puso de rodillas, luego de pie, sosteniéndose en el respaldo de una butaca. Su mirada, a través del ojo que aún podía abrir, se fijó en la nuca indefensa de Zoe, inclinada sobre el cuerpo de Dennis. Un último suspiro, cargado de rencor y de una extraña y retorcida pena, escapó de sus labios partidos.
Por ella, murmuró para sí misma, la justificación que había alimentado su vida entera. Todo, siempre, por ella. Levantó el brazo. El cañón de la pistola, ahora sostenida con ambas manos para compensar el temblor, se alineó lentamente, con mortífera precisión, en la base del cráneo de Zoe. Zoe, en su vuelo absoluto, no lo vio venir. Solo seguía abrazando a su mundo muerto, ahogándose en un océano de pérdida, ajena a que la sombra final se cernía sobre ella para reunirla, por fin, con lo único que le quedaba. Fin del capítulo 16. Nota de Jason. No creo poder hacer otro capítulo como este, ya que estuve trabajando en él desde el capítulo 14, primero con las imágenes, y me tomó mucho tiempo terminarlo. Así que, si lloraste con este capítulo, por favor, no me quemen. Unos momentos después. ¡Quémenla! ¡Qué gran historia!